Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unas gelatinas muy ricas de yogurt. Quédate para ver todos los tips y todas las variedades que puedes hacer con esta receta, ideales para tus mesas de postres. Vamos a comenzar ya. Esta gelatina que vamos a hacer es sabor cereza. La pueden cambiar por el sabor que ustedes quieran. Lo importante es utilizar el yogur, que en este caso voy a estar utilizando yogur griego. Entonces voy a comenzar agregando 1,5 tazas de agua caliente. 1,5 tazas. Y ahora sí voy a agregar ahí mi gelatina. Esto obviamente lo pueden hacer también en la estufa, como prefieran. Y voy a mezclar todo a que se disuelva. Y en este punto, cuando ya se integró, vamos a agregar aquí el yogurt. El yogur sí les recomiendo que sea natural para que no altere el sabor de nuestra gelatina. Y lo vamos a integrar. Una vez que ya la tenemos lista, yo la voy a servir en estas copitas. Ahorita voy a ver cuántas me salen. La voy a servir hasta mero arriba porque le voy a hacer una decoración muy especial y tiene que estar hasta arriba la gelatina. Y la voy a vaciar aquí con mucho cuidado a una jarrita para servirla y no ensuciar o servirla con más precisión. Nos salieron 3, pero obviamente este es un contenedor muy grande, lo pueden hacer en un vasito tequilero o también lo pueden hacer en un molde de gelatina tradicional. Entonces, una vez que ya están listas, me las voy a llevar al refri para que empiecen a cuajar. Una vez que están listas ya, nuestras gelatinas ya cuajaron perfectamente bien. Vamos a hacer el decorado. Tengo crema chantilly aquí ya lista para decorar. Si quieren aprender cómo hacer una crema chantilly que esté firme y que no se les baje, encuentran aquí mismo en el canal un video, pueden poner en el buscador de YouTube La Soleta crema chantilly y les va a aparecer el video para que les quede perfecta. Vamos a empezar a decorar. Voy a estar utilizando también un poquito de hojas de menta y también cerezas naturales. Estoy utilizando una punta redonda, lisa, y lo que voy a hacer es que voy a estar acá atrás, vengo y me regreso hasta el centro. Ponemos 2 hojitas de menta y una cereza en el centro. Y así terminamos ya con estas gelatinas deliciosas de yogurt. Recuerden que pueden utilizar el sabor que ustedes quieran y obviamente pueden hacer la decoración que ustedes quieran con crema chantilly o simplemente dejarlas así naturales. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.